Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una noche más de conclusiones. Aquí estamos para compartir con ustedes este programa que hacemos desde ya casi 30 años. 30 años se van a cumplir el 21 de enero del año que viene y la verdad que estamos en conjunto con el Museo Regional Adolfo Alsina y el licenciado Gastón Partarré recuperando el archivo de todos los testimonios que ha tenido la historia de este programa. Hoy es una noche muy especial porque mañana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Villa de Pecuén. Hace pocos días alguien me pidió que contara un poco la historia mediante un mensaje para un grupo de chicos del Instituto La Salle de Pigüé, hecho que hice hoy. Contar la historia de Pecuén no es sencillo, es muy complicado y de alguna manera es una gran responsabilidad porque yo no soy quien para contarla, la cuentan sus habitantes, los que la padecieron y demás. Uno, por esta labor que tiene de la comunicación, ha tenido a lo largo de estos tantos años mucha responsabilidad en lo que comunica. Y a veces me equivoqué, a veces la gente de Pecuén o alguna gente de Pecuén se enojó conmigo, otras veces me agradeció y en definitiva yo formé parte de la misma historia que ellos. Porque si bien no soy un damnificado directo porque no tenía nada en el Pecuén, sí soy un damnificado indirecto, como cada uno de los que habitamos este lugar donde vivimos, los que hemos padecido una situación absolutamente única y conflictiva por todos los lados que se la mire. Yo no recuerdo hoy, ahora en este momento no recuerdo cuántos años se cumplen, pero son muchos, demasiados, de una vida, son parte de una vida. Pero sí recuerdo con claridad el 10 de noviembre de 1985. Lo cuento siempre, capaz que los que me escuchan o que me siguen en el programa, eso lo habrán escuchado más de una vez. Fue una mañana de domingo, venía lloviendo mucho y en mi caso, lo voy a contar desde mi perspectiva, me levanté esa mañana y me llamó Olga Urrutia, que era la secretaria privada del intendente en aquel momento, Raúl González, el primer intendente de la democracia, hotelero de Pecuén, dueño del Hotel Parque, el más grande, lo había comprado hacía poquito tiempo, y me dice, venite que se cortó el terraplén, domingo de la mañana. Y yo tenía un programa de radio que se llamaba Participando, lo cuento esto para los que no tienen tantos años como nosotros, ¿no? Que empezaba a las 10 de la mañana en Radio Carué, y que lo escuchaba mucha gente en ese momento porque era prácticamente lo único que había, no había FMs, no había diarios, estaba El Fortín, el último diario que quedaba, pero no había muchos medios de comunicación en Carué, no había televisión en aquel entonces. Entonces me voy a la municipalidad porque yo era el secretario del director de turismo, que era don Julio Fernández Badié, dueño de 2 hoteles en Pecuén, uno inundado y otro en actividad. Entonces Olga me dice, quédate acá teniendo el teléfono, que tenemos que ir para Pecuén porque a las 3 de la mañana se cortó el terraplén y están los bomberos y la gente tratando de parar el agua. Pero no es que se venía una avalancha en ese momento de agua a ver que iba a tapar el pueblo, era una zanja en el terraplén que se había cortado a raíz de un temporal, sábado a la noche o a la madrugada, y que afectaba a las primeras cuadras del pueblo, por supuesto, pero no de forma alarmante en ese momento, ¿no? Y así fue como empezó una historia que me marcó el resto de mi vida. A mí, que tengo 61 años, que en ese momento tenía 25, me marcó el resto de mi vida. No conozco otra vida sin la tragedia de Pecuén. Y sin la tragedia de mis amigos, vecinos, gente que quería mucho, que se murió de la tristeza,
otras que emigraron definitivamente de acá, otras que aún viven sumidos en la tristeza de haber perdido Epecuén y que hasta que mueran van a padecer esa tristeza, la misma que padezco yo sin el mismo grado de gravedad, ¿no? Pues no es lo mismo que uno se lamente perder un sitio que quería y que le parecía divertido y lindo, a que se lamente perder su lugar en el mundo. Y una noche como hoy, quiero homenajear a esa gente, a todos esos vecinos, de los cuales, a Dios gracias, conocí a muchos, entrevisté a otros tantos, hemos hecho programas especiales, transmisiones y demás con todos ellos, los hemos acompañado en sus reclamos, han estado en este programa infinidad de veces los vecinos de Epecuén. Ya seguramente Gastón Partarriel los irá mostrando en las entrevistas realizadas cuando el reclamo era: devuélvanos parte de lo que nos robaron, porque en realidad Epecuén fue un robo del Estado hacia una sociedad organizada, un Estado que fue autista, desconoció, le importó tres pitos y terminó inundándolo porque no le quedaba otro remedio. No es porque tenían un descontrol en la cuenca, no les quedaba otro remedio. Si no inundaban Epecuén, inundaban Guaminí. Y Guaminí era la cabecera de un distrito. Era como si vos decís: si no inundamos San Miguel, inundamos Carué. Entonces, para no inundar Carué, inundaron San Miguel. En este caso, para no inundar Guaminí, inundaron Epecuén. Una historia larga, difícil de contar, siempre discutida. Seguramente con lo que acabo de decir, voy a tener alguno que me va a escribir y me va a decir: no, porque sí, lo que vos quieras. Pero yo fui protagonista de esa historia. Yo no la cuento por boca de otros. Yo viví esos momentos desde adentro, por eso lo cuento, desde adentro. Yo era funcionario del gobierno de Raúl González, el secretario o asistente del director de turismo de Epecuén, del último director de turismo que tuvo Epecuén, que fue don Julio Fernández Badía. Un hombre que bajo ningún punto de vista se lo puede sospechar de haber sido servil a un gobierno que quería inundar su pueblo, porque si alguien amaba a Epecuén era Julio Fernández Badía, Rulo, como lo conocíamos todos. Lo amaba profundamente y tenía toda su historia ahí. Bueno, esta historia hoy cumple, dentro de un rato, a las 12 de la noche, va a cumplir un nuevo aniversario. Y yo quiero homenajear una vez más a los que no están, a los tantos que no están, que sé que lucharon, que sufrieron, que la pasaron re mal, pero también a los que están y que siguen manteniendo viva la llama de Epecuén. Porque Epecuén fue un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia, maldita provincia de Buenos Aires, nunca se acordó que es la única en el territorio de la República Argentina que perdió enteramente un pueblo y toda su comunidad, y nunca reconoció este hecho. Nunca. Ningún gobernante, ninguna autoridad de las que han pasado de distintos colores reconoció que en esta provincia de Buenos Aires desaparecieron un pueblo. Y ese fue Epecuén. Y esta noche, a las 12 de la noche, se va a cumplir un nuevo aniversario. Y nosotros vamos a poner al aire algo que preparó Patricia Bonjour, que es la hija de Chiche Bonjour, Oscar Daniel Bonjour, ex vecino de Epecuén, nacido, criado, vivido desde todos los ángulos de su historia, era epecuense. Fue mi amigo mucho tiempo y fue intendente municipal de este distrito, y era uno de los hombres que más reclamaba eso que les estoy diciendo hoy. La anemia de un Estado que no quiso ver la tragedia. Patricia me mandó el otro día un video, que en realidad no es video porque tiene fotografías, no tiene movimiento, pero sí tiene testimonios que son realmente desgarradores y que hoy los quiero compartir con ustedes en este programa. Quiero que escuchen a los pocos que quedan de aquel Epecuén. Quedan pocos testimonios vivientes de aquel Epecuén, de aquella sombría semana del 10 de noviembre de 1985.
Vamos a compartir. Todos nos sobrecogemos frente a la ruina, frente a la desolación, pero nuestro registro, el de los ex habitantes de Pecuén, es distinto. Cada detalle, cada olor, cada sonido nos habla con un registro detenido en otro tiempo. No quiero que a este día lo cubra el silencio y se olviden todos de ese día horrendo, de esa pesadilla que flota en el tiempo, las aguas del lago inundando el pueblo. Hace hoy 37 años Pecuén ha muerto. La muerte mostró su cara en la agonizante villa de turismo esa noche del 10 de noviembre del 85. La sudestada de esa noche, de características casi huracánicas, devastaría los sectores más vulnerables del terraplén de contención. Ese terraplén que se había comenzado a construir unos 10 años antes y que, a pesar de saber que era una medida coyuntural, las autoridades pertinentes no habían podido gestionar otro modo de contención de la crecida de las aguas. Cuando se inundó en Pecuén yo tenía 17 años, terminaba mi secundario y ese día era mi baile de egresados, mi fiesta de egresados. Yo recuerdo haber ido a la tarde a casa a buscar una hebilla y ahí lo vi a Hamed embalando las cosas, poniendo cemento en la puerta. Y nada, era algo que Hamed nunca había hecho y me asustó, así que llamé a mi hermana y le dije, uy, las cosas están jodidas, Hamed está llevándose todo. La verdad tenía 9 años, prácticamente 10, y tengo muy pocos recuerdos. Sí tengo la imagen de cómo el suelo de las calles se movían como flan. Las baldosas de calcario de la casa estaban sueltas y emanaba agua. Recuerdo ver llorar a mi papá por única vez, no la voy a llorar nunca más, y que me abrace y me dijera, todo va a estar bien. Recuerdo la tristeza en los ojos y el enojo de mi mamá. Si bien venía desde el año 77, 78, creciendo paulatinamente la laguna, nunca intentaron hacer nada para parar el agua. Lo único que hacían era levantar el terraplén, y el hecho de levantar el terraplén era que nos cada vez nos complicara más la situación, porque el terraplén daba a la altura del techo de nuestras casas. El terraplén habían hecho lo levantaban con tierra, ¿viste? No había hormigón, no había nada. La primera vez que vi llorar a mi papá fue el 10 de noviembre de 1985. El 10 a las 8 de la mañana estaba llegando a la fotografía y un amigo me dice, ¿qué haces acá? Se cortó el terraplén. Es el día de hoy que no recuerdo cómo llegué a Pecuén. Cuando llegué, mi mamá estaba llorando en la cocina y mi viejo en la pieza. Después, el caos. Ayudar a sacar las cosas a los que ya tenían agua. 3 días y 3 noches sin dormir, ayudando a evacuar con los bomberos y defensa civil, convenciendo a los ancianos que se tenían que ir, dejando todo lo que habían logrado en su vida y encima ni siquiera tenían a dónde ir. Pero mi familia, que al principio se negaba, porque también esta cuestión que crees que a vos no te va a tocar, como estaba en lo alto, en una parte alta de Barrancas, mi hermano y mi papá decían que ahí no iba a llegar el agua. Entonces, igual soldados y demás ayudaron a cargar
lo que se pudo. Muchas cosas quedó, cositas como la máquina de coser, que venía ya de herencia, la cómoda del abuelo. El tiempo era oro. Había que recoger todo lo que se pudiera salvar de lo material. La sensación de estar suspendida en el aire, sin referentes, a la deriva, sin certeza, sin futuro, en caída libre. Era una tragedia para todos por igual. Recuerdo la tristeza que tengo ahora de verla así. Porque vi a mi papá pintando cuando venía del trabajo. Porque lo hacían ellos. No sé si te acordás que todo lo hacían ellos. Lo recuerdo pintando. Recuerdo que yo había guardado mis juguetes para mi sobrina y no los encontré. Y no encontré fotos. Y recuerdo a mi cuñado cuando todo terminó, agarrar una masa y un cortafierro y romper todo de la bronca y llorar. Lo recuerdo mucho. Recuerdo a la Berta, que yo le embalaba las cosas porque había que llevárselas y me decía, pero mi casa no está inundada, ¿a dónde me voy a ir? Viví cerca de una laguna, de un ojo de agua. Ahí crecí. El agua era nuestro sustento porque mi abuelo alguna vez con un carro acarreó sulfato y después porque mi padre sacaba fotos que yo abrillantaba. Después, porque esperábamos a los pasajeros desde principios de diciembre a fines de marzo, que llegaban a esas aguas para aliviar sus dolencias. Pero nos fuimos inundando de a poco con agua desviadas de otros cauces. Año a año disminuía la llegada de turistas y crecía la ilusión de que volvieran los buenos tiempos. También crecía el agua, crecía el terraplén y crecía la angustia cuando llovía, cuando soplaba el pampero y entonces el agua chocaba contra las piedras, volaba y peinaba el terraplén. Durante años soñé que me despertaba y al querer levantarme mis pies tocaban el agua. Aún hoy, 37 años después, cuando llueve, cuando hay viento, quiero estar en casa y temo, no sé qué temo. A mí no me gusta hablar de Pecuén porque me hace muy mal, ¿viste? Me hace muy mal porque mi papá se infartó ese día, estuvo todo el día infartado, no nos dimos cuenta como después que llegamos a Carué y ya no alcanzó a morirse, pero pasó un infarto levantado un mes, después se dio cuenta Gasparri que estaba infartado. Papá murió así, de tristeza, con mucha miseria, cuando nosotros vivíamos bien, la pasamos mal últimamente. Mamá murió de una ACV, nunca pudimos cobrar nada, porque firmamos el avenimiento expropiatorio justo en la hiper, y firmamos por una plata y nos pagaron la misma plata a los 17 meses. Te imaginas que nosotros cuando firmábamos comprábamos una casa importante, claro, cuando terminamos de cobrar, cuando cobrábamos no compramos un terreno, ni la mitad de un terreno. Y yo creo que va a haber un antes y un después en cada uno de los habitantes, cada uno a su manera. Se han manifestado enfermedades, y bueno, tal vez no puede haber un diagnóstico preciso, pero todos sabemos del gran dolor que causó la pérdida de nuestro pueblo, de nuestra historia. Para mí la inundación es uno de esos traumas de la infancia, ¿no? Yo la expresé con mi piel, con una psoriasis postulosa, severa, generalizada, o sea, en todo el cuerpo, y no dicha por mí, sino dicho por altos especialistas que me vieron.
muy pocas veces vista. Supongo que lo que no dije o lo que no hablo se expresó de esa manera. Fue y es un gran dolor a pesar de los años. Perder todo. No festejar nunca más el Día de los Amigos. Mis amigos se los llevó Epecuén. Mi escuela, la casa de mis tíos, el caminar por las calles de mi pueblo con mis amigos, los sueños que teníamos. A veces es tan difícil explicar lo que se siente cuando estás en Epecuén. Cuando voy con mis hijos y nietos quiero contarles todo, mostrarles todos. De dónde soy, qué hice, a dónde iba. Quiero enseñarles todo. A mí me afectó muchísimo cuando yo volví a Epecuén por el camino real de Carué a Epecuén, porque te juro que ese día lloré tanto, no te das una idea. Es el día del que me emocioné. Vos sabés que yo llegaba a Epecuén y me parecía que iba a encontrar el Epecuén que uno conocía, diríamos, ¿no? Porque... Y sí, la sensación que aún tengo hoy es que no tengo lugar de pertenencia. No, o sea, cuando me preguntan de dónde sos, explico que mi lugar no existe más, que no está, que está inundado, que no puedo volver. Y esa sensación tengo. Pero el dolor lo tengo adentro por mis padres, por los amigos, por los padres de mis amigos, y porque ya no quedan nuestros viejos, ¿viste? Ya cada vez quedan menos. Los fundadores, la gente de Epecuén ya no está, ¿viste? Quedamos nosotros, que nosotros somos un poco lo que heredamos la tristeza de nuestros viejos. Porque ¿qué pasó? Nosotros nos quedamos sin pasado, ¿viste? Yo tengo 3 nietos. Yo no le puedo mostrar a mi nieto cuál era mi habitación porque ya es escombro. No le puedo mostrar el negocio de mi papá porque es escombro, porque la calle está toda rota, porque no hay una planta, porque el patio no existe, porque el colegio donde yo vivo está demolido, porque nos dejaron sin pasado, ¿viste? Porque es la realidad. Mucha gente se ha muerto de tristeza. Es muy duro todo esto, muy duro. Nos dejaron sin historia los chicos estos que nos inundaron, nos dejaron sin historia. Cada vez que me voy, me quedo con el dejo que siempre me falta algo. Como que queda mi infancia y mi adolescencia ahí. Y siento ser un paria en el mundo que no tiene lugar donde volver. Es como la sensación, supongo que por eso uno llora cuando nace, es la de ser expulsado del seno materno antes de tiempo. Levanten las manos rezando a los cielos y en una plegaria lloremos lo nuestro. Que el mundo conozca la pena que adentro nos carcome el alma en este recuerdo. Hoy hace 37 años Epecuén ha muerto. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación.
Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Cleriza. Realmente muy conmovedor y chocante escuchar las palabras de gente que además son gente joven todavía, los que han dado este testimonio, porque lamentablemente los años pasan y los históricos van desapareciendo, como es la ley de la vida, pero va quedando el recuerdo de esa tragedia que es la tragedia de Pecuén. Juan Carlos Ver me dice: mañana, Doni, va a ser un día muy difícil. Pedí el día para no ir a trabajar. Claro, sí, seguramente para muchos de ustedes sigue siendo un día extremadamente difícil. Pero bueno, la vida continúa, ¿no? Viste, como dicen los artistas, el show debe continuar. Y para los que no lo vivieron, para los que no tienen idea de qué estamos hablando, que ya hay muchos más que no tienen idea de lo que estamos hablando que los que tienen idea, mantener la memoria viva de Pecuén es una obligación, porque vuelvo sobre la base de lo que dije al principio. Esta provincia de Buenos Aires, la segunda provincia más importante de Latinoamérica, la más poderosa, la más rica del continente sudamericano, perdió un pueblo. Y no hubo, ni hay, ni lo habrá, creo especular, nadie que se haga cargo de esa situación. El amigo Martín Jiménez nos mandó un audio que vamos a pasarlo al aire. Doni, ¿cómo estás? Escuchándote, hacer una evaluación de lo que pasó en aquel momento es dificilísimo, pero sí yo puedo hablar del otro lado. Y la realidad es que desde la no empatía del sector político, puedo decir que estando del lado del partido Guaminí, hubo dos personas que hicieron sus negocios. En aquel momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente de Guaminí. Para vos, ojalá no lo saques al aire, pero todos sabemos lo que pasó, y a partir de ahí la obra pública, con todo lo que implica el vuelto y los diezmos, dos personas se llenaron los bolsillos y las arcas a través de la política y Pecuén terminó desapareciendo. Lo digo como vecino del partido Guaminí, que fui en algún momento. Un saludo muy grande y como frase final, el ave fénix resucita de las cenizas y hoy hay que mirar para adelante y decir gracias Pecuén y el sufrimiento y el dolor de muchas familias para que hoy también muchas familias de Carué y Pecuén puedan volver a vivir el turismo. Un abrazo gigante. Sí, sin duda, coincido en las especulaciones, en las cuestiones que hicieron tanto mal a este país durante tantos años y en que Pecuén es una muestra pequeñita o gigantesca de la desidia, de la informalidad, de la corrupción, de tantas cosas. Pero para nosotros debe ser, esta es una cuestión personal, debe ser una muestra profunda de la solidaridad, la resiliencia, la empatía y las ganas de salir adelante. Porque
Este año vamos a cumplir 30 años y estamos mostrando, hoy vamos a mostrar otro pedacito, pero quiero que esta noche sea un homenaje a Pecuén. Y no en imágenes, sino en el recuerdo profundo de lo que significó perder una parte de la historia de nuestras vidas, tanto de las que vivían allí, que son los que más perdieron, como la de las que vivíamos acá, que también perdimos. Perdimos la memoria colectiva, perdimos la alegría, perdimos las posibilidades. ¿Quién te dice que alguno de nosotros no hubiera hecho su vida en torno a Epecuén como lo hicieron muchos caruenses? Pero eso no fue, y fue una historia trunca que está todavía en muchos de nosotros, que seguramente se irán muriendo a medida que nos muéramos, los que lo vivimos en carne propia, los que la vimos, y los que de alguna forma formamos parte de aquel momento. A mí me alegra mucho que me hayan llamado de un colegio de la zona para que les contara algunas cosas de eso, porque quiere decir que no fue en vano y el esfuerzo ni el sacrificio de tanta gente. Ojalá, como dice Martín en el mensaje, el ave fénix resurja, pero ojalá nunca nos olvidemos que para que resurgiera el ave fénix de entre las cenizas, tenía que haber un sacrificio previo. Y me hizo acordar algo que pocos recordamos. El primer boliche bailable que se abrió en Carué, después de la inundación de Pecuén, lo abrió el Facha Fiorenza, que murió hace un par de años. El Facha era DJ de los boliches y un pibe re divertido y tenía su bailable que se llamaba, bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba algún día, y reabrió acá en la esquina de la tienda del Gaucho, que estaba en alquiler, el bailable Fénix, justamente la misma leyenda mitológica a la que se refirió Martín. Y el Facha le puso Fénix por eso, porque él resurgía de sus propias cenizas. Él tenía su boliche, Caribe Bailable, ya me acordé, en la esquina que daba a la pileta de Pecuén, a las piletas de Pecuén. O sea, fue uno de los primeros que se inundó. Y el flaco tenía una gran capacidad de seguir adelante, era muy joven en ese momento y abrió este gigantesco boliche acá, Fénix, que trabajó durante varios años. Al año siguiente, apenas, no sé si no fue ese mismo año, mirá, algún memorioso me lo va a corregir. Y claro, a todos nos duele recordar esta historia, pero no hay que olvidarla. Y recordarla es machacar siempre sobre lo que nos pasó como sociedad y lo que pudimos hacer. Y yo creo que hoy, 37 años después, hemos logrado hacer demasiado en un país con los vaivenes que tiene, con la economía que tiene y con el desastre que significa tratar de planificar algo. Recuperar, aunque sea un 20% del 100% que fue Pecuén durante 70 años, es mucho. Así que yo desde acá le mando un abrazo a toda la gente de Pecuén, que saben ellos que yo los quiero y los respeto mucho, que puedo equivocarme, sí, seguro, que puedo haber hecho malas consideraciones respecto de esta historia, pero que la hice siempre con el mayor de los respetos por el esfuerzo que hicieron. 37 años. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.
cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad.